Abran sus Biblias, por favor, y vamos juntos a la carta a los Romanos. Vamos a estar en el capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer la sección completa que vamos a estudiar esta tarde, que son de los versos 1 al verso 11. Vamos a orar y comenzamos a estudiar. Dice así, Romanos 6, verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, Padre, te pedimos que nos des la capacidad de comprender tu palabra y de comprender las verdades que aquí están. Te pedimos que envíes a tu Espíritu, Señor, para revelarnos esto a nuestro corazón y poder no solamente entender lo que esto significa, sino también vivir a la luz de esta verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A partir de este capítulo 6, entramos en una nueva sección, básicamente, de la carta a los Romanos. Cuando iniciamos esta serie, les decía que había una manera a lo mejor sencilla de poder como dividir esta carta para poder entender como que los grandes temas que está enseñando. Y decíamos de que de los capítulos 1 al capítulo 3, Pablo hablaba de la condenación del hombre. Y básicamente era que el hombre está separado de Dios por causa de su pecado y que finalmente está bajo el juicio de Dios. Los capítulos 4 y 5, Pablo hablaba de otro tema que es la justificación, y es cómo un hombre pecador puede llegar a una correcta relación con un Dios que es santo. Y eso él lo hablaba en el capítulo 4 al 5, y básicamente es mediante la fe, es por gracia mediante la fe. Pero el capítulo 6 al 8, Pablo va a avanzar a otro tema que viene después de la salvación o de la justificación, que es la santificación. Y en estos 3 capítulos, Pablo nos va a hablar sobre eso. Esta palabra que a lo mejor hemos oído, él nos va a explicar cómo funciona y vamos a ir viéndolo domingo tras domingo por los siguientes domingos. Entonces, si te fijas, el verso 1, Pablo comienza con una pregunta y él dice, ¿qué diremos entonces? Originalmente la Biblia no tenía esta división de capítulos y versículos, fue algo que se agregó siglos después, como una ayuda para nosotros para ubicarnos dentro de ella. Pero realmente Pablo está continuando y lo que él va a hacer es, básicamente, él sabe y él se está anticipando a un cuestionamiento o a una pregunta o a una objeción que él sabe que en la mente de algunos o varios ha surgido. Y tiene que ver con una afirmación que él dio en el verso 20, y lo vimos la semana pasada. Si ves ahí en tu Biblia, el verso 20, decía Pablo que la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y lo que Pablo está haciendo, ¿qué diremos entonces? Es básicamente explicar o anticiparse a una objeción respecto a esa afirmación. Entonces, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Pablo sabe que en la mente de algunos, esa verdad se podría como mal interpretar. La idea podría ser como, ok, si la gracia abunda donde hay pecado, entonces seguiré practicando el pecado para que su gracia sobreabunde. O sea, si mi pecado o el pecado hace ver la gracia de Dios maravillosa y espectacular como lo es, entonces, ¿por qué voy a cambiar?
Mejor sigo practicando el pecado para que su gracia se vea más y más. Esa es la idea que Pablo está como corrigiendo en la interpretación de algunos. Y es importante porque esa puede ser la idea a veces de un grupo o de cierto tipo de personas que no entienden qué es la gracia de Dios. Algunos pueden interpretar la gracia de Dios como básicamente una licencia para seguir pecando abiertamente. Y no es lo que la gracia es, y no es para eso la gracia de Dios. Entonces Pablo está como que tratando de adelantarse a las objeciones y a las ideas erróneas que podían surgir en la mente de la gente. Ahora, esta enseñanza sobre la gracia de Dios siempre es una enseñanza que puede causar falsas acusaciones, puede causar temores. Y de hecho, no vayas ahí, pero en el capítulo 3 de Romanos, en el verso 8, Pablo ya mencionaba que habían personas en su época que andaban acusándolo a él falsamente de que él enseñaba de que teníamos que hacer el mal para que venga el bien sobre nosotros. Y es toda la misma idea. Vamos a seguir pecando, vamos a seguir haciendo lo malo, porque cuando hacemos eso la gracia de Dios es mayor. Entonces no importa cómo vivamos, tenemos que seguir practicando el pecado. Y había gente que lo acusaba de eso. Entonces la gracia siempre ha tenido enemigos. Y el temor de los enemigos de la gracia era que en lugar de fomentar la santificación, la gracia promovería el pecado. Tú sigas así, total, la gracia de Dios cubre cualquier cosa. Es muy importante entender eso, porque a veces tenemos este concepto de gracia barata. Entonces, como que decimos, bueno, soy cristiano y digo que soy cristiano y como que me identifico con Jesús, pero realmente mi vida no ha cambiado. Sigo viviendo y haciendo lo mismo. Básicamente no ha habido ninguna diferencia práctica en mi vida. Total, pues si peco o si continúo lo que estoy haciendo, pues la gracia de Dios siempre va a estar disponible. Okay, el pensar así es peligroso y no es bíblico. Y de hecho la respuesta de Pablo es categórica. Dice, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y dice, de ningún modo, dice el verso 2. La Reina Valera dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. La Nueva Traducción Viviente dice, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Una traducción de J.B. Phillips, que a veces uso bastante, él lo pone así, dice, pecaremos hasta saciar nuestro corazón, viendo hasta dónde podemos explotar la gracia de Dios. ¡Qué pensamiento tan espantoso! Entonces, por ningún caso, la idea de la gracia es una idea que promueve como libertinaje. La persona que lo asocia así está equivocado. Y generalmente siempre hay personas en el cristianismo que se van a poner un poco nerviosos cuando alguien empieza a hablar sobre la gracia de Dios, porque siempre tiene esta idea de que eso puede fomentar como que vivir una vida básicamente sin ningún tipo de restricciones. Y no es así. Entonces Pablo dice, ¿qué vamos a decir respecto a eso? ¿Vamos a continuar viviendo como vivíamos antes o no? Y la respuesta es no, y nos da la razón por la cual no vamos a continuar en pecado. Y aquí Pablo está hablando en esta sección de la práctica habitual y sistemática del pecado. No está hablando del pecado ocasional, sino está hablando de la práctica sistemática y consistente del pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que no podemos seguir viviendo igual. ¿Por qué? Y la respuesta está en el verso 2. Dice, de ningún modo, ¿pero por qué? Dice, por esta razón. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está la respuesta. La razón por la cual un cristiano no sigue practicando sistemáticamente, consistentemente el pecado habitualmente como lo hacía antes, es porque esa persona o ese cristiano murió al pecado. Está muerto al pecado. De hecho, esta verdad la menciona en el verso 2, en el verso 7 y también en el verso 11. Si pudiésemos como que resumir estos 11 versículos, la verdad principal de este texto es muertos al pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y esa es la razón por la cual la gracia nunca es como un fomento para el pecado, porque el cristiano que ha entendido y que ha nacido nuevo está muerto al pecado. Entonces, piensa de esta manera, quiero que reflexiones en esto. Pablo nos explicó en el verso 4 y 5 que Dios nos ha justificado mediante la fe. Que mediante la fe por la gracia, Dios nos ha declarado justos delante de sus ojos, delante de su presencia. Ahora, eso significa que
la justificación como que arregló o afectó mi relación con Dios. O sea, ya no hay nada que nos separa de Dios. O sea, Él me declara justo y puedo tener comunión con Dios, porque su justificación arregló el problema en que había entre el hombre y Dios. Pero no es lo único que hizo, sino que también la salvación que Dios nos da, la justificación, su salvación a través de Jesús, no solo tiene que ver con el perdón que Él nos da de nuestros pecados, también tiene que ver con la libertad del poder del pecado. Y eso es muy, muy, muy importante, porque generalmente un cristiano promedio va a siempre a relacionar el perdón de pecados como lo único que ocurrió en la salvación. Como que, Dios borró mis pecados y perdonó todo lo que yo hice. Y es una verdad, pero no es toda la verdad. Hay más a eso. Y es lo que Pablo nos está diciendo ahora. Es que la salvación disponible a través de Jesús también tiene que ver con que Dios nos da la libertad del poder del pecado. Y eso es muy importante porque finalmente, somos cristianos ahora. Un día nacimos de nuevo, fuimos convertidos. Y, ahora empezamos a vivir la vida cristiana, pero en esta vida cristiana ya nuestra interacción con Dios es diferente. Ya somos sus hijos, somos parte de la familia de Dios. Pero también hay una relación que sigue estando ahí como que media presente, que es cómo nos relacionamos con el pecado todos los días. Porque sigue estando en nuestro radar el pecado. O sea, por ser cristiano, el pecado mágicamente no desapareció su presencia, sigue estando en algún lugar. ¿Dónde está? ¿Cómo nos relacionamos con el pecado en nuestra vida? Bueno, Pablo nos está diciendo que ese día de nuestra conversión morimos al pecado. Entonces, acompáñame en tu Biblia porque no va a aparecer en pantalla, quiero que lo leas. Son textos que tienes que tener subrayados en tu propia Biblia. Colosenses 3, mira lo que Pablo escribe aquí. Colosenses 3, de versos del 1 al 3. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo. O sea, Pablo está hablando y está dando por hecho algo. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todas estas cosas son cosas que tú y yo podemos hacer después de nuestra conversión y debemos de hacer. Debemos de enfocarnos en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Eso no significa no vivir sabiamente en este mundo terrenal, pero nuestro marco, nuestra visión de todo lo que hacemos tiene una connotación espiritual y eterna. Entonces queremos ser parte del reino de Dios. Pero fíjate el verso 3, dice, porque ustedes han muerto. No dice Pablo, ustedes morirán o ustedes tienen que morir, sino dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo está hablando de un hecho, de una realidad que ya ocurrió. Lo mismo que está diciendo aquí en Romanos 6. Ustedes han muerto, hemos muerto al pecado. Eso es muy, muy importante y eso cambia completamente la jugada. El día que tú y yo pusimos nuestra fe, una fe verdadera en Cristo Jesús, ese día morimos al pecado. No es algo que se tiene que lograr como que avanzando en el camino de la fe. No, el día en que entregamos y nos rendimos y Dios nos salvó, ese día morimos al pecado. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo y es muy, muy importante. Porque es generalmente en esta parte donde como cristianos como que medio nos confundimos y es por eso que muchos cristianos no están viviendo la vida victoriosa que Dios quiere que vivan en el día a día. Entonces, ustedes han muerto. Ve también conmigo a 1 Corintios, es el libro que está después de Romanos, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjate el verso 11, y esto eran algunos de ustedes. Dice, ¿y estos son algunos de ustedes? No, esto eran algunos de ustedes.
tiempo pasado, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está hablando que una persona que ha venido a Cristo, que ha tenido una conversión genuina, su vida ha cambiado. Ha cambiado. Ese día morimos al pecado, el día de nuestra conversión. Y es muy, muy importante entender eso, porque si no, no vamos a comprender cómo ahora tenemos que operar y por qué me siento así y por qué sigo batallando con ciertas cosas. Tenemos que partir desde aquí. Entonces, la salvación que nos da Jesús no solo tiene una implicación en el perdón del pecado, también tiene una implicación en el poder del pecado sobre nuestra vida. Cuando dice Pablo que estamos muertos al pecado, yo sé que a lo mejor en tu mente o en la mente de muchos está esta idea de muerte significa como que extinción o desaparecer. Entonces, tú eres un cristiano, yo soy un cristiano y tú dices, oye, pero es que el pecado no ha desaparecido de mi vida. O sea, lo sigo como que viendo, sigo estando consciente de que está. Entonces, eso puede generar duda y hacerte dudar incluso de tu salvación, porque dices, entonces todavía hay pecado y entonces no soy un cristiano. Pero es ¿por qué? Porque no comprendemos el significado de la palabra muerto. Muerto al pecado. La idea occidental o la idea que muchos tenemos es que muerte significa extinción y no significa eso. Muerte representa separación, no extinción. Cuando una persona muere físicamente, lo que ocurre ahí es que su alma y su espíritu se separan de su cuerpo y el cuerpo vuelve a la tierra. Entonces la muerte no es extinción, es separación. Entonces, cuando Pablo está diciendo que estamos muertos al pecado, no está diciendo que el día que nos convertimos el pecado desapareció de nuestra vida, sino lo que él está diciendo es que el día que nos convertimos, quedamos separados del pecado, del poder del pecado. Eso es lo que ocurrió. El pecado sigue estando presente, más el pecado no tiene el poder sobre un cristiano como lo tenía antes. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Y eso es lo que a veces nos causa conflicto, porque la Biblia y Pablo en otras cartas nos habla de este conflicto y esta tensión que existe por un lado entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y está así para que no hagamos lo que queremos, dice Pablo. Entonces el hecho de que tú y yo hayamos nacido nuevo no significa que el pecado desapareció de nuestra vida, sino lo que significa es que el día de nuestra conversión el pecado perdió el poder sobre nuestra vida. El poder sobre nuestra vida. Y eso es muy importante y eso es una realidad, eso es un hecho. Y de hecho es algo que ya sucedió. Nada de lo que Pablo está diciendo del verso 1 al 10 es algo que tú y yo tenemos que hacer. Es algo que Cristo hizo. Es algo que Cristo consiguió en la cruz por nosotros. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, ese día morimos al pecado. ¿Entendemos cada aspecto de lo que eso significa? Claro que no. Pero la Biblia me está explicando por qué eso ocurre y lo que ocurre y lo que eso significa. Entonces, ¿cuándo o cómo fue que llegamos a este estado de estar muertos al pecado? Pablo sigue explicando, sigamos leyendo, versos 3 al 4. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí Pablo dice algo muy importante, dice que hemos sido bautizados en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Cristo. ¿Y cómo es eso que hemos sido bautizados? ¿Qué significa eso? El cristiano, el creyente verdadero, mediante la fe, es bautizado en Cristo. Ahora, yo sé que pensamos en bautismo en que nos tiran agua o que nos sumergimos. Y inmersión es un significado de la palabra bautismo, pero no es el único. La palabra bautismo también significa identificarte o colocarte en un lugar. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que cuando tú y yo creímos en Cristo Jesús, fuimos colocados también en Él y quedamos unidos a Cristo. Entonces, como Él murió, también nosotros morimos juntamente con Él en la cruz. Mira lo que Pablo escribe allá, Gálatas 3:27.
porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Entonces, el día de nuestra conversión, tú pusiste tu fe y eso significó que tú te identificaste con Cristo y quedaste unido a Él. Entonces, como Él murió, también tú moriste. ¿Morimos a qué? Al pecado. Es toda la idea de lo que Pablo nos está diciendo. Ya morimos a eso, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Mira lo que Pablo dice a los Gálatas, un versículo muy conocido. Vea Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo he sido crucificado. O sea, Él fue crucificado y yo también estoy crucificado juntamente con Él. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo he sido crucificado. Esa es una verdad, una realidad que ocurrió. ¿Lo entendamos o no lo entendamos? A lo mejor ni lo sabíamos, no sabíamos qué fue lo que ocurrió cuando un día alguien te habló de Cristo y dijiste, ok, voy a orar y reconozco que soy un pecador. Eso ocurrió ese día, algo muy, muy profundo. Por la fe en Cristo tú quedaste unido a Él y como Él murió, también nosotros fuimos crucificados y morimos al pecado. Por eso el pecado ya no tiene poder sobre el creyente. Ahora Pablo dice algo muy importante, dice, ya no vivo yo, o sea, ya morí, ya no vivo yo. Eso debemos de estar como examinando nuestra vida. No es para ver, a ver en qué falló el otro, mira a ver si hubiese estado tal persona, creo que el mensaje era para él, no. Necesitamos examinar nuestra vida. Y tú necesitas examinar si estás en la fe. Porque a lo mejor tu caso es, pues sí, yo un día hice una decisión, un pastor o alguien hizo una invitación al evangelio y yo levanté la mano y hice una oración, pero realmente seguí viviendo igual. Y sí, empecé a ir los domingos a la iglesia, pero realmente mi vida no cambió. Ok, esa fe no te salvó. Esa fe, según Santiago, está muerta. La fe verdadera es la fe como la que dice Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es lo que Pablo le dice a los corintios. Esto es lo que ustedes eran antes. Entonces, la fe verdadera implica un cambio en la vida de una persona. No estoy diciendo, y nunca Pablo está diciendo que el venir a Cristo significa que ahora sí ya vivimos una vida de perfecta obediencia, que nunca más vamos a pecar. No es lo que está diciendo la Biblia. Pero lo que sí nos muestra la Biblia es que el Evangelio, que Cristo tiene el poder de cambiar a una persona y de transformar su vida. Y que lo que éramos antes ya no lo somos. Y nuestra vida empieza a agarrar otro rumbo. Si eso ha ocurrido en tu vida, tu fe es verdadera, es una fe salvadora. Pero si tu fe, o lo que tú piensas que es una fe, que un día repetiste algo, oraste algo, pero realmente no hubo un cambio que se podía percibir en tu vida y que básicamente seguiste igual con todo el amor, esa fe no te ha salvado. Necesitas venir una fe salvadora, una confianza de entender que estábamos perdidos sin Cristo. Y que cuando pusimos nuestra fe en Él, Él hizo algo asombroso en nuestra vida, que nosotros no podíamos hacer. Y morimos al pecado y el pecado perdió el poder que tenía sobre nosotros. Hemos sido bautizados, nos colocamos conjuntamente con Cristo en la cruz. Morimos al pecado ese día. Por estar muerto, el pecado perdió su poder sobre el creyente. Piensa un poco así, o sea, como una ilustración para entender esto. De que el pecado perdió el poder sobre la persona que murió. Si estuviésemos frente a una persona que literalmente, físicamente está muerto, y tú empezaras a hablar mal de esa persona delante de él, esa persona se levantaría y dije, oye, no me gustó cómo estás hablando. No, incluso tú podrías hasta pegarle y no te va a responder. ¿Por qué? Porque está muerto. No ve, no oye, no siente. Y eso es lo que ocurrió con nosotros. Porque si estoy muerto, soy como ese hombre que le pueden decir, le pueden patear, pero nunca va a responder porque ya no está afectado por eso. Ya murió. Entonces, a ese nivel tenemos que examinar nuestra vida. Una persona que ha batallado con las drogas, o que ha batallado con el alcohol, o que ha batallado con cualquier otra cosa, la única esperanza que tiene y la única libertad real
es que es la que ofrece Jesús. Porque cuando mueres al pecado, ya eres libre de eso. Y ya no estás obligado a responder a eso. Por eso esta es una verdad que Satanás no quiere que los cristianos oigan. Porque quiere convencernos y quiere hacernos creer de que de por vida estamos bajo sujeción y tenemos que responder sí, Señor, siempre al pecado. Y no es así. Ya no es así. Una vez leía la historia de una mujer que era esclava en la guerra civil de los Estados Unidos, y cuando básicamente la esclavitud fue abolida, esta mujer quedó legalmente libre, pero su antiguo amo seguía insistiéndole de que ella era su esclava y que tenía que obedecerle. Entonces esta mujer estaba en un conflicto. No sabía si seguir obedeciéndole a su amo, porque su amo le decía, tú todavía eres mi sierva o eres mi esclava, o creerle lo que Abraham Lincoln decía, que los esclavos ahora son libres. Y esa es la lucha que a veces hay en los cristianos. Legalmente y en la práctica, tú y yo somos libres del poder del pecado. Pero el pecado quiere seguir haciéndonos creer de que estamos bajo su dominio y que estamos obligados a obedecer, y ya no lo estamos. Ya no lo estamos. Entonces es muy importante entender eso. Morimos al pecado cuando nacimos de nuevo. Y Pablo habla del bautismo porque el bautismo, eso es lo que representa. La inmersión representa la sepultura, la muerte y sepultura que ocurrió en la vida de una persona. Y el salir de las aguas representa la resurrección aquí a una nueva vida. Ese viejo hombre murió, quedó enterrado, esa vieja mujer quedó ahí enterrada, resucitó a una nueva vida, una nueva persona. Y eso es lo que Jesús nos ofrece, una nueva vida, no un refrito, no como que voy a medio mejorar tu vida. No, es una nueva vida, pero para que esta nueva vida sea una realidad, debes de morir. Tu carne no tiene esperanza de ser restaurada o enseñada no. Y cuando ocurre eso es cuando hay esperanza para una nueva vida que Dios nos ofrece en Jesús. Sigamos leyendo verso 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Te das cuenta? Hemos muerto, y al ser muertos quedamos liberados del pecado, del poder del pecado. Ahora, Pablo dice aquí, el viejo hombre fue crucificado. ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre era lo que éramos antes de venir a la salvación. Eso es lo que éramos. Eso es lo que es el viejo hombre. Lo que tú y yo éramos antes de nuestra conversión, antes de confiar en Cristo, antes de venir a una fe salvadora. La semana pasada hablamos de Adán. Bueno, lo que éramos, cómo nos parecíamos a nuestro padre, Adán. Eso es lo que es el viejo hombre. Ahora, Pablo nos decía que ese viejo hombre básicamente estaba separado de Dios, que era enemigo de Dios, que estaba bajo el poder del pecado, y que ese viejo hombre está básicamente dominado por el pecado, que el amo del viejo hombre es el pecado. O sea, el viejo hombre es esclavo del pecado. No puede zafarse de esa relación. Lo que ese esclavo necesita es un nuevo amo, un nuevo amo. Entonces, otra vez, tu carne, mi viejo hombre no necesita una terapia, necesita morir. No necesita un programa, necesita muerte y resurrección. Y eso es lo que Dios nos ofrece. No es un programa de X pasos, no es un programa de autoayuda. Es el poder de Dios para salvación. Y para que eso ocurra, para algo nuevo, lo viejo tiene que morir. Entonces Pablo dice que el viejo hombre fue crucificado. Y fue crucificado juntamente con Cristo. Ahí fue el bautismo de muerte, como él lo decía en el verso 3. Y dice que eso fue necesario para que el cuerpo de muerte sea destruido. Para que sea destruido. Ahora, con esa palabra destruido nos pasa lo mismo a lo mejor que con la idea de muerto al pecado. O sea, muerte es separación
y entonces estamos separados del pecado. Pero cuando dice aquí que el cuerpo de muerte sea destruido, dices, pero ¿cómo? O sea, todavía en mi carne, en mi cuerpo sigo batallando con el pecado. Entonces, ¿por qué dice que ya fue destruido para siempre? La idea de destruido quiere decir desactivar. Y dice, entonces, puedes llegar, y si lo lees a la rápida, pensar, ok, entonces el problema es mi cuerpo, entonces mi cuerpo es malo. Esa era la idea de los gnósticos. Los gnósticos pensaban que todo lo que tiene que ver con materia era pecaminoso. Entonces no importa lo que tú hicieras con tu cuerpo, pero no es lo que la Biblia enseña. El cuerpo humano, la naturaleza humana no es pecaminosa, es neutral. Es nuestra naturaleza caída, es la que nos hace y usa nuestro cuerpo para hacer lo que no debemos de hacer. Si nuestro cuerpo de por sí fuese pecaminoso, Jesús nunca hubiese tenido un cuerpo humano, nunca hubiese venido en forma de hombre. Y si nuestro cuerpo de por sí fuese solo el problema o el único problema, en la eternidad Dios no nos daría un cuerpo glorificado. El problema no es ser humano, el problema es que nuestra naturaleza está caída, tiene malos deseos y por eso hacemos lo que hacemos. Entonces, lo que tenía que ocurrir es que ese viejo hombre tenía que ser desactivado, tenía que perder su potencia, perder el poder, ya no estar dominado por el pecado. Y la carne es muy, muy poderosa, muy, muy fuerte. Mira cómo Pablo habla sobre esta realidad. Fíjate en el capítulo siguiente, Romanos 7, verso 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pablo sabe, no es así como que un apóstol que llegó a las nubes y ya este problema es resuelto. No. Él entiende que en su propia experiencia cristiana hay esta lucha en que él sabe que en su carne no hay nada bueno y que hay este conflicto. Así de fuerte es el viejo hombre. Fíjate el mismo capítulo 7, verso 24. Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces, Pablo habla de la realidad de que el viejo hombre va a dar lata y da lata. Y va a dar lata hasta el último día de nuestra vida. Pero toda la idea y toda la verdad que Pablo nos está diciendo es que el pecado ya no tiene por qué gobernar nuestra vida. No estamos obligados a obedecerle. Imagínate que a lo mejor en tu antiguo trabajo donde tenías este jefe que era insoportable, que era cruel, que era malvado, y por fin lograste zafarte de ese trabajo y llegar a un trabajo donde tu jefe es todo lo contrario. O sea, ¿qué harías si tu antiguo patrón, que es este tirano y este patán, te habla y te dice, ¿qué onda? ¿Ya terminaste el reporte que te pedí hace 6 meses? ¿Cuál sería tu respuesta hacia esa persona? Dice, ok, ahorita la hago. No, ¿por qué no? Porque ya no es tu jefe. El problema con nosotros los cristianos es que seguimos a veces pensando que el pecado sigue siendo nuestro jefe. Y cuando viene la posibilidad, enseguida decimos, sí, Señor. Y no debe ser así, porque ya no es nuestro jefe. Tenemos un nuevo trabajo, tenemos un nuevo empleador que se llama Jesucristo. Y a Él le rendimos cuenta y Él determina lo que nosotros hacemos. Ya no más el pecado y podemos decirle no. Por esta razón yo creo que esta verdad es una verdad que Satanás no quiere que los cristianos sepan. Porque Él quiere que siempre sigamos pensando de que al menor intento de un deseo de la carne tenemos que obedecer. Y no es así. A veces yo entiendo y la Biblia nos está diciendo que ya nunca más vamos a pecar otra vez. Pero tenemos que entender que la esclavitud al poder del pecado se cortó con Cristo. Puede haber pecado ocasional en nuestra vida, pero ya sistemático y estar esclavos de eso, dice, no, si morimos a eso. Entonces, otra vez, ¿eso ha ocurrido en tu vida? Puedes decir, ok, lo que era antes ya no lo soy. A lo mejor hay unas áreas donde todavía puedes estar batallando, lo entiendo, pero tu vida cambió. ¿Por qué? Porque Jesús te hizo libre, pero ya no eras lo que eras antes, porque ya no es tu patrón el pecado. Ahora Jesús es tu patrón, es tu jefe, es tu Señor, tu Salvador.
¿Por qué a veces seguimos haciendo ciertas cosas? Porque, ok, 3 P's, importante. Pecado. La presencia del pecado en la vida del cristiano sigue estando presente el pecado. Pero la tercera P, que es poder, es la que se pierde. ¿Cuándo se va a quitar la presencia del pecado en nuestra vida? Cuando estemos en el cielo. Ahí no hay presencia de pecado. Todavía aquí hay presencia de pecado, pero lo que no hay es el poder del pecado. Es como tu jefe, a lo mejor tu ex jefe, lo puedes seguir viendo, sigue existiendo, puede estar en el mismo lugar, tomarte un café, pero ya no tiene el poder sobre ti. Pero va a haber un día donde nunca más vas a volver a ver a tu ex jefe. Y así un día nunca más vamos a estar cerca de la presencia del pecado, pero eso todavía no es aquí, es en la eternidad. Entonces, tenemos que entender cómo funcionan estas cosas. Ya no estamos bajo el poder, aunque a veces todavía tenemos la tendencia y la inercia a hacer cosas que hacíamos antes. Debemos de rectificar y pensar bien lo que estamos haciendo. Por mucho, mucho tiempo, cuando me cambié de casa a donde vivo ahora, por 10 años, pero yo calculo más o menos por un lapso de 2 años, a veces, no siempre, pero a veces me pasaba que inconscientemente me iba a mi antigua casa. Entonces venía por las torres y daba vuelta en una cuchilla para dar la vuelta y hacer un retorno y entrar a la privada donde vivía. Y cuando estaba así, como que reaccionaba. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Ya no vivo aquí. Aunque inconscientemente a veces tomaba esas decisiones. Y creo que a veces nos pasa lo mismo en nuestra nueva vida. O sea, Dios nos cambió de casa, somos nueva criatura. Pero a veces todavía tenemos como que los recuerdos y queremos volver a la antigua casa y volver a hacer lo que hacíamos antes. Pero no, ya no es nuestra casa. El pecado ya no es tu jefe. Ya no estás esclavo de él. Esa es la verdad que Pablo nos está diciendo. ¿Por qué? Porque fuimos crucificados. Morimos al pecado. Ahora, fíjate el verso 8 y 11 para terminar. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, dice el verso 10, vive para Dios. Una cosa nada más sobre esta sección. Dice que sobre Jesús que murió al pecado, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Es la misma idea que dije hace un rato. Jesús no solo murió por el pecado, o sea, no solamente murió para pagar por nuestros pecados, sino que también murió al pecado, es lo que dice Pablo. Y lo que eso significa es que Jesús también murió para destruir al pecado, el poder del pecado. Entonces, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, sus pecados han sido perdonados. Toda la historia del delictivo que teníamos fue borrado. Pero algo incluso mejor todavía, extra a eso, es que de ahora en adelante Dios me da la capacidad de poder decirle no al pecado. No. Y no es así como que voy a declarar, voy a decretar el poder de mi palabra. No es nada de eso. Es una realidad que Cristo logró para nosotros en la cruz. Y tenemos que vivir en esa verdad, destruir el poder del pecado. Entonces quiero concluir con 2 cosas que son importantes. A lo mejor te diste cuenta, a lo mejor no lo observaste, pero ¿cómo podemos como cristianos vivir la vida cristiana victoriosa, que es la vida que Dios quiere? O sea, Dios no solamente nos quiso salvar, sino que también quiere que en el día a día podamos vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Cómo lo podemos hacer? Y lo vamos a ir viendo en esta sección del 6 al 8, pero hoy hay 2 cosas que son importantes. Primero, necesitamos saber. Verso 3, Pablo dice, o no saben. En el verso 6 dice, sabemos. Y en el verso 9 dice, sabiendo. Hay muchas cosas que somos engañados o no vivimos de cierta manera porque básicamente ignoramos el tema. No conocemos ciertas cosas. Es como a veces quieres usar un dispositivo móvil y no sabes todas las funciones que tiene. Y como que no le sacas todo el provecho porque no eres muy dado a la tecnología. Entonces nada más como que lees tus mensajes y ya, pero puede hacer más que eso. Entonces muchas veces no funcionamos en lo que Dios quiere que hagamos porque no sabemos todo lo que Él nos da.
Entonces, lo primero para poder vivir una vida victoriosa es saber lo que Dios quiere que sepamos. Y lo que Dios quiere que sepamos es que Dios no solamente perdonó tus pecados, también te hizo libre del poder del pecado en tu vida. Y eso es un hecho. Y debes de saberlo. Entonces, su gracia, la gracia de Dios, no solo se aplica en borrar pecados, también se aplica en darme el poder para vencer el poder del pecado. Como dice Pablo, andar en esta novedad de vida, en esta nueva vida. Dios quiere que sepas eso. Pero lo segundo, y quizás lo más importante también, es que lo que dice en el verso 11, así también ustedes considérense muertos, dice, para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No solamente necesitamos saber, también necesitamos considerarnos, dice Pablo. Cuando ves esta sección, hay muchos verbos aquí, del 1 al 11, pero hay un solo verbo imperativo y es considérense. Un verbo imperativo es una instrucción que se nos está dando, es una acción que tenemos que hacer nosotros. Y esta es la única acción que Pablo nos dice que tenemos que hacer. Poniéndolo de esta manera, nunca Pablo nos dice que somos nosotros los que tenemos que lograr morir al pecado. No es algo que tú y yo hacemos, es algo que Cristo hizo por nosotros. Sí lo entendemos. O sea, es que tengo que morir al pecado. No, yo no lo puedo hacer. Cristo tuvo que morir por eso. Entonces, lo que ahora corresponde es, yo debo de considerarme como muerto, o sea, asumir y asimilar la verdad de algo que ya ocurrió, no a algo que yo hago, sino algo que Cristo hizo por ti y por mí. Entonces, considérense. Piensa en esto, Cristo, y al tú y yo estar unidos a Él en su muerte y en su resurrección, Él logró lo que nosotros no podíamos hacer, zafarnos de la esclavitud del pecado. Él lo hizo y Él resucitó, y esto es un hecho real y efectivo, es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a ti y a mí? Considerarnos ahora muertos al pecado, vivir en esa verdad. Mira lo que dice Colosenses 3 al 5, yo te lo leo rápido. Leímos del 1 al 3, te voy a volver a leer del 3, pero hasta el 5. Dice, porque ustedes han muerto, dice, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren, la misma palabra, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Dice, consideren. Eso no es una emoción que tú y yo debemos de sentir. Pablo no está diciendo, debo de sentirme como que estoy muerto al pecado. No está diciendo eso. Él está diciendo que debo de considerarme, debo de pensar, es algo de la mente. Es algo en lo cual debo de reflexionar, debo de meditar en esta verdad. Debo de meditar en una verdad que realmente ocurrió. Pensar en que realmente esta verdad cambió la jugada. Que de verdad ya no estoy obligado a siempre decirle sí, Señor, al pecado. Que Cristo logró esa libertad del poder del pecado y debo de considerarme por lo que soy, por lo que Cristo logró para mí. Significa confiar en lo que Dios ha declarado en su palabra, sobre lo que Él ha hecho para nosotros, para nuestra vida. Y en base a eso, actuar de esa manera, actuar con certeza. Esta es una realidad, esta es la realidad. Dios nos hizo libres del poder del pecado, ahora vive de acuerdo a eso. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Quiero leerte algo que escribió un hombre llamado John Stott, es un teólogo, ya está con el Señor, pero sobre esto él dice algo muy interesante. Dice, considerarnos no es un mero hacernos creer, no consiste en intensificar la fe para creer lo que no creemos. No debemos simular que nuestra vieja naturaleza ha muerto cuando sabemos perfectamente bien que no es así. En lugar de esto tenemos que recordar y darnos cuenta de que nuestra antigua naturaleza sí murió con Cristo, poniendo así fin a su carrera. Debemos considerar lo que realmente somos, o sea, muertos al pecado, pero vivos para Dios, como Cristo. Cuando captamos esta verdad,
de que nuestra vieja vida ha terminado, con las cuentas saldadas, la deuda pagada, la ley satisfecha. No desearemos tener más nada que ver con ella. Y eso es lo que ocurrió, familia. Entonces, Jesús quiere que vivas una vida victoriosa y Él murió para eso. Jesús no solo murió para llevarte al cielo. Jesús murió para que puedas vivir ahora una vida victoriosa. Ahora. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué tenemos que hacer? Saber estas verdades y segundo, meditar en esto y vernos y vivir a la luz de esta verdad. Esto es lo que tú eres. Vive de acuerdo a eso. Cuando venga la tentación, cuando venga la oportunidad para hacer lo malo, recuerda, necesitas considerarte que eso que te está tentando ya no tiene más el poder sobre tu vida. Cuando viene la tentación de reaccionar con ira e insultar y gritar y golpear, tienes que recordar de que eso ya no es tu amo. No tienes por qué obedecer eso ya más. Ahora, dices, ¿qué pasa si lo hago? Ok, primera de Juan dice que si pecamos tenemos un abogado que nos defiende. Entonces, por donde lo quieras ver, lo que Jesús nos ofrece es inmejorable. Nos da una nueva vida, una nueva oportunidad. Y si todavía nos cuesta batallar en vivir de acuerdo a eso, Él también nos cubre y nos ayuda cuando nos equivocamos y cuando fallamos. Entonces, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas cosas que necesitamos saber y entender y vivir en fe. En estas cosas son las que tenemos que tener fe. En una verdad que ocurrió en la cruz, que ahí Cristo no solamente murió para perdonar nuestros pecados, para saldar nuestra deuda, sino que también murió para hacernos libres del poder del pecado. Y que no estamos ya más obligados a simplemente obedecer así inmediatamente lo que el viejo hombre nos quiere hacer. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas y a procesarlas en nuestro corazón. A no vivir así nada más como en la inercia y a no procesar, a no meditar las verdades en el día a día. Yo creo que muchos de nosotros a veces simplemente respondemos con un sí, Señor, al pecado porque no estamos pensando bíblicamente. No estamos viviendo a la luz de la verdad del Evangelio. Que tan importante como el perdón de pecados como lo es, también Jesús nos ofrece su gracia para resistir la tentación, para resistir el deseo a pecar. Entonces, ayúdanos, Señor. No queremos ser cristianos que siempre están tropezando en la misma piedra. No queremos ser cristianos que básicamente hablamos algo, pero en nuestra vida no se ve el poder de Dios para vivir una vida congruente a lo que decimos con nuestros labios. Entonces, Señor, te pedimos hoy que nos puedas llenar de tu espíritu. No para brincar alto, no para gritar fuerte. Es para poder vivir una vida victoriosa sobre el pecado y para poder andar en esa nueva vida que tú nos has regalado. Entonces, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a asimilar, a masticar estas verdades y a vivir en base a ellas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.